Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la queso, la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Dreamers, en la lista diaria de los mejores videos musicales de YouTube se ubica en el puesto número 5. En Spotify Global 7 se ubica en el número 83. Así se convierte en la canción número 93 más reproducida de la historia de Spotify. ¡Felicidades, Jungkook! Escuchemos diariamente la música de Jungkook en las diferentes plataformas para que siga batiendo récords. Q, en Spotify Reino Unido se ubica en el puesto número 79. Spotify España número 126. Spotify Canadá número 61. Spotify Corea número 1. Spotify México número 178. Spotify Venezuela número 17. Spotify Japón número 9. Spotify Chile número 15. Spotify Estados Unidos número 6 y Spotify Global número 12. En los Billboard Global 200, Who se ubicó en el número 21 y en los Global excluyendo a Estados Unidos se posicionó en el puesto 21. En los Billboard Hot 100 ocupó el lugar número 41. Así Jimin logra la semana 25 más alta en las listas de éxitos de un artista coreano en la última década. Ahora empata con la tercera canción que más tiempo ha permanecido en las listas de éxitos de un artista coreano de todos los tiempos, y sigue siendo la canción que más tiempo ha permanecido en las listas de éxitos de un solista coreano en esta década. ¡Felicitaciones, Jimin! Sigamos con el stream a Who. Pídela en radios. Si no la has comprado, puedes hacerlo. En la descripción te dejo el link. Es muy importante estas semanas para Who. En los Billboard, Jimin puede pasar a la historia como el cantante con mayor permanencia dentro de las listas. ¡Vamos que podemos! Vota por Jungkook en los Shannon Awards como Mejor Álbum K-Pop 2024. Vota por Jimin o Jungkook en los Shannon Awards, categoría Mejor Artista K-Pop 2024. Jimin está nominado en los iHeartRadio Music Awards 2025 en Artista K-Pop del Año, Canción K-Pop del Año, Mejor Letra de Canción con Who, y está nominado con Jungkook como tu favorito en la pantalla con Are You Sure. Solo las personas que viven en México, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia pueden votar en estos premios. En 53 días se cierran las votaciones. Pido a las fans de Jungkook en esos países votar por Jimin en las categorías individuales y por Jungkook por Are You Sure. Si se ganan el premio, sería un aliento para que grabaran la segunda temporada del programa, ¿se imaginan? Pongan todas sus fuerzas y ganas en votar. En la descripción te dejo el link. Sería un regalo maravilloso para ellos y sería para nosotras la mejor forma de agradecerles por ese hermoso viaje en el cual nos hicieron parte. Diario Militar Jungkook. Menú de día miércoles. Desayunaron: arroz, sopa de almejas, estofado de carne de cerdo con pastel de arroz, salchichas vienesas salteadas con verduras y kimchi. Almorzaron: arroz, sopa picante de abadejo seco, costillas de cerdo estofadas con ajo, estofado de bolas de pastel de pescado y pimientos verdes, kimchi y manzana.
Cenaron. Soboro de arroz de 3 colores, sopa de huevo y champiñones, rollo de queso y verduras, kimchi y leche con chocolate. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana 1 grado Celsius, nublado. En la tarde 4 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 6 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Como era de esperar, la nominación de Jimin y Jungkook a los premios iHeartRadio Music Awards causó rechazo en ciertos sectores. Las tekukas, solos de Jungkook y alguna que otra solo de Jimin, comenzaron a decir que no votarían por ellos. Una solo de Jungkook tuvo la osadía de eliminar a Jimin de la foto para decir que solo Jungkook está nominado. Las tekukas por su parte diciendo que es un programa fanservice. Cuando dicen eso, creen que solo afecta a Jimin, pero también están diciendo que Jungkook se presta para el fanservice. En otras palabras, están tratando a Jungkook de mentiroso. Esa gente ni siquiera quieren a Jungkook, el odio que le tienen a la relación de Jikook es más fuerte. Otras molestas porque no nombraron a Tae en la nominación, otras pasándose el rollo que solo es de Jungkook y Tae el programa, cuando el mismo Jungkook le dijo invitado a Tae. 제가 제 1회 게스트입니다. 1회 게스트이자 마지막 게스트가 될 수 있습니다. Con todas mis fuerzas deseo que ganen ese premio porque sé que somos muchas más personas que amamos al Jikook, no por nada fue el programa más visto en Asia-Pacífico. Que lamentable la inmadurez de las personas y que todo lo relacionado a Jimin y Jungkook se transforme en odio y peleas absurdas. Estoy convencida que si Jimin y Jungkook vieran a esas supuestas fans comentar de esa manera, ellos mismos las bloquean. Si eres fan de Jimin o Jungkook, y no te gusta su relación, está bien pero respétalos, pero si le tiras odio a uno de los dos, realmente no eres fan, eres una guy, o sea un fan tóxico y malicioso, porque aunque no lo reconozcas sabes que para Jimin es importante Jungkook y para Jungkook es importante Jimin. Y hablando mal de uno de los dos, les haces daño, así que no te llames fan. Ahora ya lo sabes. Salió un testimonio del 19 de enero, la persona visitó la peluquería en Gyeongbu y el mismo peluquero le dijo que Jimin y Jungkook habían ido juntos y se cortaron el pelo. Ahí nada más que decir, ambos siempre están bien pegaditos, incluso salen de vacaciones juntos y pasan el rato juntos. Desde sus inicios han estado uno al lado del otro, siempre la gente a su alrededor dicen que son los más cercanos y siempre están juntos. Cuando escribes Jimin o Jungkook, siempre va acompañado del nombre del otro, a estas alturas son inseparables, así también lo vimos en Are You Sure, como están de conectados y que son solo ellos dos, en su mundo, el mundo que crearon hace más de 12 años, que tiene su propio lenguaje. Vota por Jikook en premios iHeartRadio Music Awards, con eso les vamos a decir que amamos verlos juntos y así podrán hacer las 12 temporadas, como desea Jungkook, hasta que sean viejitos. 몇 번 정도 더 가야 되세요? 12까지 12요? 한 50까지 가고. Día 139. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.